Bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en cualquier plataforma, ya sea Spotify, Apple Podcast, TuneIn Radio, en tu favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en soporte de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en criptomonedas. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, para empezar el análisis de hoy, quiero que nos imaginemos por un momento esta escena. O sea, imaginad a un hombre brillante, con una mente analítica cultivada en una de las instituciones académicas más exigentes del mundo, el Instituto de Tecnología de California, el Caltech. Palabras mayores, desde luego. Exacto. Pues este hombre entra a un hotel en Washington armado hasta los dientes. Y claro, en su cabeza, él se está preparando para enfrentarse poco menos que a un ejército de élite. O sea, se imagina teniendo que esquivar cámaras térmicas, micrófonos ocultos, un despliegue de seguridad propio de una película de espionaje. Una fortaleza inexpugnable, vaya. Eso es. Pero al llegar, descubre que la única barrera entre él y la cúpula del poder de Estados Unidos es un guardia de seguridad a 2 metros de distancia que, fíjate, ni siquiera le pide un documento de identidad. Madre mía. Lo que ocurrió hace unos días en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el Hotel Washington Hilton, no es solo un fallo catastrófico de seguridad, es que es una ventana abierta de par en par a las profundidades de la paranoia política contemporánea. Totalmente. Y a ver, el contraste entre la expectativa de este atacante y la realidad que se encontró es precisamente lo que convierte este caso en un verdadero tratado sobre la psicología de la radicalización. Porque claro, Cole Thomas Allen no responde para nada al perfil estereotipado. No, para nada. Ese perfil, ya sabes, de una persona marginada, sin educación, que la cultura popular, suele asociar con este tipo de actos violentos. Estamos hablando de un joven de 31 años, residente de Torrance, en California, que se ganaba la vida como tutor. Un perfil muy académico, de hecho. Exacto. Y su formación científica superior nos obliga a desechar de una vez la idea de que la inteligencia analítica es una especie de escudo contra el extremismo. O sea, de hecho, ocurre algo fascinante y a la vez terrible. ¿El qué? Pues que una mente altamente educada no rechaza el pensamiento conspirativo por defecto, sino que utiliza toda esa enorme capacidad de procesamiento para construir justificaciones muchísimo más sofisticadas y más herméticas, claro. Y eso queda escalofriantemente claro en su manifiesto. O sea, un documento de 1052 palabras que Cole Thomas Allen envió a sus familiares, atención a esto, apenas 10 minutos antes de abrir fuego. 10 minutos. Es que es una frialdad absoluta. Absoluta. Al leer ese documento, lo que sorprende no es un arrebato de locura caótica, ¿sabes?, sino una frialdad súper metódica. Cole Thomas Allen detalla que anticipaba un estado hipervigilado. Escribió explícitamente que esperaba encontrar detectores de metales por todas partes. Claro, lo que hablábamos antes de la película de espías. Eso es, agentes armados en cada pasillo, tecnología de vigilancia intrusiva en cada rincón del hotel, y sin embargo, su descripción de la realidad con la que se topó fue, y cito textualmente, ni una maldita seguridad, ni en el transporte, ni en el hotel, ni en el evento. ¡Qué barbaridad! Y ante esa falta de seguridad, en lugar de sentir alivio, porque claro, vas a hacer un ataque, lo normal sería pensar que bien, ¿no? Claro, camino libre. Pues no, su mente hizo un cortocircuito. Llegó a escribir que pensaba que le estaban gastando una broma, o que, peor aún, era una trampa elaborada. Ya. Es que ahí el cerebro de Cole Thomas Allen actuó como como un sistema inmunológico hiperactivo, ¿sabes? Cuando una mente conspirativa está absolutamente convencida de que se enfrenta a una fuerza oscura, todopoderosa, opresora, no puede tolerar la idea del error humano. O de la simple mediocridad burocrática, claro. Exactamente. Si el mundo para ti es un tablero de ajedrez controlado por mentes maestras, un pasillo de hotel sin vigilancia es que no encaja en tu narrativa. Para mantener intacta su visión del mundo, su cerebro necesita fabricar una amenaza invisible. O sea, si no veo a los guardias, no es porque la seguridad haya fallado. Eso es. La lógica opera así. No es una negligencia del servicio secreto. Es que me están esperando en las sombras, para justificar mi ejecución,
Así que la falta de resistencia física lo que hizo fue multiplicar su paranoia, confirmándole que estaba inmerso en una conspiración épica. Es que tiene tela, ¿eh? Y esa misma estructura de pensamiento tan rígida, tan autojustificativa, definió también la selección de sus objetivos, porque la planificación de Cole y Thomas Allen apuntaba directamente al corazón de la administración de Donald Trump. Directo a la cúpula. Sí, sí. Su lista de blancos incluía figuras de primerísimo nivel. Hablamos de la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el estratega principal Stephen Miller y también Robert Kennedy, otra figura sumamente influyente. Sí, una lista muy específica. Muy específica. Y fíjate, la única excepción que mencionó explícitamente en su documento fue Kash Patel, un exfuncionario de defensa muy cercano a Donald Trump, a quien, bueno, por razones que el manifiesto no aclara del todo, decidió dejar fuera de su mira. Resulta curioso, sí. Pero lo que resulta casi macabro, a mi parecer, es cómo Cole Thomas Allen redactó unas reglas de enfrentamiento. O sea, simulaban un código militar. Escribió que utilizaría munición de perdigones en su escopeta para, según sus propias palabras, minimizar bajas colaterales. ¡Madre mía! Las paredes del hotel y alcanzaran a empleados o civiles que él, en su cabeza, consideraba inocentes. Claro. Y esa distinción táctica revela el mecanismo central del autoengaño ideológico del que hablábamos. O sea, Cole Thomas Allen no se veía a sí mismo como un perpetrador de violencia masiva. Él se veía como un soldado librando una guerra justa. Un salvador, casi. Exacto. Al establecer estas reglas para, entre comillas, proteger a los inocentes, se estaba otorgando una superioridad moral. Y, a ver, esto es un fenómeno psicológico muy documentado en historias conspirativas profundas. El individuo necesita convencerse de que su brutalidad es una intervención quirúrgica necesaria. Claro, porque si simplemente entra y dispara a todo el mundo a lo loco... Su mente no puede sostener la imagen de héroe o de mártir. Al usar perdigones y planificar el ángulo de los disparos, transforma lo que es un acto de puro terror en un falso ejercicio de responsabilidad táctica. ¡Qué fuerte! Y, bueno, aquí creo que es vital hacer un paréntesis importante para quienes nos escuchan. Sí, fundamental. Porque al analizar la retórica de este manifiesto y las respuestas posteriores que surgieron, vamos a sumergirlos en aguas ideológicas que son extremadamente densas y muy polarizadas. Muchísimo. Entonces, nuestro objetivo en este espacio no es, bajo ningún concepto, validar, ni respaldar, ni tomar partido por las ideologías, las acusaciones políticas o las narrativas religiosas que esgrimen ninguna de las partes involucradas. Nuestra labor aquí es simplemente diseccionar en frío estos documentos para entender cómo operan estas mentes. ¿Y cómo se construye el discurso público tras una crisis así? Claro, es que esa aclaración es fundamental, porque las palabras que Cole Thomas Allen utilizó para justificar sus actos están diseñadas precisamente para polarizar. En su manifiesto catalogó a Donald Trump con los términos, más graves posibles. Lo calificó literalmente de pedófilo, violador y traidor. Y luego el salto lógico que da a continuación es letal. Sí, lo de la complicidad. Exacto. Argumenta que cualquier persona que de forma voluntaria asistiera a un evento para escuchar a un líder al que él percibe bajo esos adjetivos, pues perdía automáticamente su condición de civil y se convertía en cómplice activo de esos crímenes. Es la eliminación total de los matices, es conmigo o contra mí al extremo. Y me resulta casi incomprensible cómo el manifiesto intenta además ganar un debate teológico antes de apretar el gatillo. Sí, la sección de réplicas. Es alucinante. O sea, Cole Thomas Allen incluyó una sección entera donde anticipaba las críticas morales. Específicamente abordó el mandato cristiano de poner la otra mejilla. Y su argumento, a ver si lo explico bien, fue que esa doctrina aplica exclusivamente cuando uno mismo es quien sufre la agresión, pero que mantenerse inactivo frente al dolor ajeno, y aquí citaba específicamente la existencia de campos de detención, niños hambrientos, abusos institucionales, sí. Decía que eso no era un acto de piedad cristiana, sino una complicidad flagrante. O sea, prácticamente distorsionó la empatía social hasta convertirla en una licencia para ejecutar a otros. Totalmente. Es que convirtió el dolor por el prójimo en un arma ofensiva. Y lo que es sociológicamente fascinante, si te paras a pensarlo, es la velocidad a la que el otro lado del espectro político tomó este mismo evento y lo incrustó en su propia narrativa. En su narrativa preexistente de victimización, claro. Eso es.
En cuestión de horas, Donald Trump concedió una entrevista en la que enmarcó el ataque, no como un acto de locura aislada de una persona, sino como la manifestación de un profundo odio anticristiano estructurado. Ya. E inmediatamente vemos cómo la maquinaria judicial empieza a reflejar esta visión. Todd Blanche, actuando como fiscal general interino, y Jeanine Pirro, que es exfiscal y una voz mediática muy influyente en la derecha estadounidense, pues comenzaron a perfilar los cargos criminales bajo esta lente puramente ideológica. Es como observar un experimento social en tiempo real. Literal. Tenemos un evento físico innegable, un tiroteo, y un documento de 1052 palabras. Y ese mismo material es utilizado, por un lado, por el atacante para erigirse como un salvador moral que lucha contra un régimen opresor, mientras que, por otro lado, las víctimas y el aparato judicial lo utilizan como la prueba irrefutable de que existe una persecución sistemática y un odio religioso en su contra. Parece que los hechos concretos han dejado de importar, ¿no? Claro. Lo único relevante es cómo el suceso encaja perfectamente en el molde del agravio que cada bando ya tenía preparado en su cabeza. Es que vivimos en la arquitectura de realidades separadas. En estas historias conspirativas contemporáneas, la tragedia nunca es solo una tragedia, es munición. Munición política. Exacto. Lo que esto evidencia es que nuestra infraestructura social, para procesar la realidad compartida, está colapsando. Cuando ocurre un evento de violencia política, ya no hay un duelo colectivo ni una búsqueda conjunta de respuestas. No, que va. Hay una carrera inmediata por reclamar la propiedad del evento, ¿sabes? Para confirmar que nosotros siempre tuvimos la razón y que ellos son exactamente tan malvados como veníamos advirtiendo. Totalmente de acuerdo. Bueno, hacemos una breve pausa para recordaros que si valoráis este trabajo de análisis profundo y os gusta desmenuzar la realidad con nosotros, podéis apoyar este espacio directamente. Tenéis todos los enlaces para contribuir vía PayPal o con criptomonedas en la descripción. Vuestro apoyo es lo que hace posible esta investigación. Siguiendo con el tema, esa misma desconexión entre la narrativa y los hechos que vemos en la ideología de Cole Thomas Allen. Sí, se trasladó trágicamente al mundo físico de la seguridad. Porque, a ver, más allá de las teorías conspirativas, la realidad innegable es que un individuo introdujo armas largas en un recinto donde cenaba la cúpula del gobierno estadounidense. Una locura logística, ¿sí? El nivel de confusión durante los primeros segundos del ataque revela la fragilidad absoluta del momento. O sea, el propio Donald Trump confesó más tarde que al escuchar los primeros estampidos, pensó genuinamente que a un camarero se le había caído una bandeja al suelo. Claro, lo último que te esperas ahí es un tiroteo. Exacto. Y mientras tanto, en los pasillos, un oficial de la división uniformada del servicio secreto recibía un impacto directo, salvando su vida únicamente gracias a la placa de cerámica de su chaleco antibalas. Y todo esto ocurrió porque en el filtro de acceso exterior, atención, aquí viene lo fuerte, el personal de seguridad se limitó a dar un vistazo a las entradas desde unos 2 metros de distancia, sin exigir a los asistentes que mostraran un documento de identidad oficial. Es que el contraste entre la proyección de poder invulnerable de la Casa Blanca y esa revisión ocular a 2 metros de distancia es asombroso. Y sin embargo, fíjate, dentro del gremio de la seguridad, la lectura no ha sido unánimemente crítica. ¿En serio? No. Expertos tácticos, antiguos agentes del Servicio Secreto y del FBI, figuras como Jeffrey James, Jeff Kruger y Barry Donadio, han salido públicamente a analizar y, en cierta medida, a defender la actuación del dispositivo de seguridad una vez que comenzó el caos. A ver. Sí, argumentan que, aunque la detección preventiva falló en las puertas del hotel, la doctrina de respuesta a emergencias funcionó tal y como estaba diseñada. Espera, me vais a perdonar, pero no puedo comprar ese argumento en absoluto. Ya me imagino. O sea, llamarlo un éxito porque el anillo interior reaccionó me parece inaceptable. Mencionan que los agentes aplicaron una pausa táctica antes de evacuar a Donald Trump y a J.D. Vance del escenario para, asegurarse de no llevarlos directamente hacia una emboscada en los pasillos. Y vale, está muy bien ejecutar una táctica de manual en el último segundo, pero justificar el éxito de la operación basándose en la reacción cuando el agresor llevaba hospedado en ese mismo hotel con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Sí, alojado allí mismo.
suena a que están justificando un fallo catastrófico de prevención con un acierto técnico de último minuto. Es como, no sé, es como decir que la tripulación del Titanic hizo un trabajo excelente porque los botes salvavidas que lograron bajar flotaron correctamente en el agua. Esa analogía es dura, pero es que tienes toda la razón. Y es una distinción crucial que, muchas veces se pierde en los análisis técnicos. O sea, tienes razón en separar la operación en dos universos distintos. Claro. Las defensas de Jeffrey James, Jeff Kruger y Barry Donadio se centran exclusivamente en el equipo de protección cercana. Los que están ahí pegados. Exacto, los agentes que están en el perímetro visual del mandatario. Para ellos, el hecho de que Cole Thomas Allen nunca lograra irrumpir en el salón de baile principal es el indicador de que la barrera final resistió, la famosa pausa táctica, que consiste en retener al protegido tras una cobertura antes de moverlo a ciegas por un pasillo, pues sí, salvó vidas. Sin embargo, tu analogía es dolorosamente precisa. El fallo tectónico se encuentra en la arquitectura logística, en el equipo de avanzada. Totalmente. Figuras de mayor riesgo del país siga funcionando como un negocio regular, dejando que huéspedes ordinarios circulen sin un escrutinio profundo cerca de las zonas de exclusión. Es un agujero negro incomprensible en la seguridad moderna. Y es aún más incomprensible, o sea, es que me vuela la cabeza, cuando miramos hacia atrás y vemos los ecos macabros de la historia en ese mismo edificio. Es verdad. La historia. Porque este ataque no sucedió en un lugar cualquiera, sin precedentes. Ocurrió en el Washington Hilton. Este es exactamente el mismo hotel en el que en marzo de 1981 el presidente Ronald Reagan fue tiroteado por John Hinckley Jr. Cierto. Dejándole con un pulmón perforado a escasos metros de su limusina. La ironía histórica es brutal, porque el atentado a Ronald Reagan revolucionó los protocolos del servicio secreto. Los obligó a repensar todos los anillos de seguridad en espacios urbanos. Y décadas después, fíjate, en las mismas puertas de ese mismo hotel, el sistema vuelve a quebrarse. Ya. Y es que si tomamos esa rima histórica y la proyectamos al presente, lo que observamos no es un fallo aislado, sino la normalización de la violencia. La normalización de la violencia como herramienta de expresión en el panorama político de Estados Unidos, que es lo grave. Sí. Cole Thomas Allen es solo el síntoma más reciente de una escalada muy profunda. O sea, solo en los últimos años hemos visto cómo la violencia rompe los perímetros físicos de ambos lados del espectro político. ¿De todos los colores? De todos. Hemos presenciado los intentos de asesinato previos contra el propio Donald Trump. Primero durante aquel meeting en Butler, Pensilvania, y posteriormente mientras jugaba al golf en Florida. Pero es que el fuego cruzado no perdona ideologías. No, ¿qué va? Hemos visto agresiones graves contra figuras conservadoras como el activista Charlie Kirk durante un evento en Utah, y hemos sido testigos de la brutalidad ejercida contra figuras del Partido Demócrata, como el terrible asesinato del esposo de la representante de Minnesota, Melissa Ortman. Qué horror aquello, sí. O el escalofriante ataque con un martillo en la propia casa de Paul Pelosi, esposo de la influyente legisladora Nancy Pelosi. La temperatura del país está en un punto donde el extremismo ideológico se traduce casi de inmediato en acción cinética, en violencia real. Y las reacciones a esta violencia están transformando la esencia misma de cómo los líderes interactúan con la sociedad. Porque a raíz de este último fallo en el Washington Hilton, la campaña y el entorno de Donald Trump han exigido que los futuros eventos masivos se realicen desde un nuevo espacio diseñado específicamente dentro de la Casa Blanca. Un búnker, básicamente. Lo han descrito literalmente como un recinto completamente a prueba de drones, sellado detrás de gruesas capas de cristales antibalas. Esto nos plantea, para mí, un dilema inmenso. A ver. O sea, si la única forma de garantizar la vida de un representante público es encerrándolo en una caja blindada herméticamente aislada del mundo exterior, ¿qué sucede con el tejido de la democracia representativa? Esa es la pregunta. ¿Acaso ese aislamiento extremo, el despliegue visible de escudos tácticos y búnkeres de cristal, no es exactamente el tipo de imagen que alimenta las historias conspirativas profundas, sugiriendo a estas mentes frágiles que sus líderes operan desde las sombras, completamente ajenos a la realidad de los ciudadanos de a pie? Pues planteas la gran paradoja de la seguridad en las democracias contemporáneas. Es que la línea entre proteger la integridad física de un líder y convertirlo en un monarca inaccesible atrincherado en su castillo es sumamente fina. Demasiado fina, sí.
El problema es el mensaje visual que proyectan esos cristales antibalas. Para el ciudadano promedio, el mensaje es un lamento, ¿no? Por la pérdida de la normalidad cívica. Pero para una mente conspirativa, alguien ya radicalizado, ver a un político blindado es la confirmación visual de que la élite tiene algo oscuro que ocultar. Claro, de que tienen motivos para temer al pueblo. Eso es. Y se crea un ciclo vicioso perfecto, ¿eh? La amenaza constante de violencia obliga al Estado a aislar a sus líderes tras muros de acero y cristal. Ese aislamiento físico engendra desconfianza y, bueno, confirma las fantasías paranoicas de individuos inestables. Y esa desconfianza engendra nuevos episodios, claro. Exactamente. Nuevos episodios de violencia que exigirán búnkeres aún más gruesos en el futuro. Es una espiral de desgaste que ataca directamente la legitimidad de las instituciones. Y creo que analizar la figura de Cole Thomas Allen nos deja con una lección que va mucho más allá de las credenciales de un guardia en la entrada de un hotel. Sin duda. Y de hecho, para concluir nuestro análisis de hoy, me gustaría invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre una idea bastante inquietante. Adelante. La trayectoria de Cole Thomas Allen debería destruir de una vez por todas ese mito reconfortante que tenemos como sociedad moderna. Esa creencia de que un mayor acceso a la educación superior y el desarrollo de la inteligencia analítica son antídotos naturales contra la radicalización. Que lo vemos todo el tiempo, sí. Pasar por las exigentes aulas del Caltech no evitó que este joven cayera por el precipicio de las narrativas conspirativas extremas. Simplemente le proporcionó un vocabulario mucho más culto, una sintaxis impecable en su manifiesto y una capacidad de planificación metódica para justificar el caos. Esto debería obligarnos a hacernos una pregunta muy incómoda frente a los presupuestos gubernamentales de los próximos años. O sea, estamos invirtiendo billones de dólares de una atención desmesurada en perfeccionar la seguridad física, instalando arcos detectores de metales, cámaras térmicas y cristales blindados en los hoteles, mientras ignoramos de forma sistemática la arquitectura de la información digital que está envenenando las mentes y fabricando atacantes años antes de que siquiera piensen en comprar un arma. Es una pregunta que, sin lugar a dudas, marcará el éxito o el fracaso de nuestra convivencia social en las próximas décadas. Me parece un cierre perfecto. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Recuerden suscribirse, apoyar y compartir este espacio para que podamos seguir descifrando juntos los eventos que marcan nuestro tiempo. Un saludo y hasta la próxima.